La entrevida, la entrevida, mi amor, es algo bastante, es un, no es un lugar, podría decir de hecho que son varios lugares, porque depende de dónde vengas y cuál sea tu condición como alma. En este caso, por ejemplo, los espíritus inmundos, la, hay personas, por ejemplo, que no tienen alma. Entonces, estas personas realmente no tienen un antes. Entonces ellos al morir, su espíritu queda por ahí. Los que tienen o sea, tienen continuidad, pero ellos no pasaron por ese lugar llamado entrevida. La entrevida son para almas. De hecho, en algunos lugares, como por ejemplo en Taijeta, cambian la palabra alma por alma, con D, alma, para quitarle la connotación religiosa que se da a esta palabra. El alma o alma realmente es la esencia del ser. Entonces, el alma hay un momento que es creada por la Madre Sofía o por el Espíritu de la Sabiduría. Unos la conocen de una manera, otros de otra. Entonces, esta alma pasa a un lugar que se llama entrevida, que es el lugar donde se prepara para ir para encarnar. Ahora, este tipo de alma, ese tipo de alma le llamamos almas reales, ¿verdad? Ese es un primer tipo de alma y un primer tipo de entrevida. ¿Porque hay un segundo? Sí, hay un segundo. De hecho, esta primera parte de entrevida fue lo que trató de abordar la película llamada Soul de Disney, que es Pixar, ¿verdad? Ese momento de la entrevista. Eso es lo que quiso atacar, o mejor dicho, quiso identificar que existe un lugar llamado entrevista. Hay muchos errores ahí, muchas cosas, claro, no todos pues saben qué es lo que hay después de ello, pero de ahí viene la encarnación y después viene otra. Si no logra regresar esa alma a casa, entonces va a otro lugar, el cual se llama también entrevida. ¿Y cómo podría ser esto? Bueno, este segundo lugar, que se llama entrevida, depende de los contratos que la persona haga. Por ejemplo, hay personas que hacen contratos espirituales con demonios o seres celestiales caídos, y esos contratos los va a pagar a un lugar que se llama infierno. Es decir, el mismo infierno es un lugar de entrevida. También ahí es un lugar de entrevida. Entonces, cuando el alma se da cuenta de que o termina el contrato almático, ¿verdad?, y logra salir de ahí, entonces va a otro lugar que viene siendo también una entrevida. De hecho, también, si no es, hay almas que son engañadas y son llevadas al bajo astral también. Y entonces, también hay una película que se llama Little Juice, creo que se llama.
o Beetlejuice. Beetlejuice. Realmente no recuerdo cómo se llama esta película, pero era un espíritu que se encargaba de asustar a las personas, a los humanos, ¿verdad? Y lo contrataron eh, dos almas, ¿verdad? Dos almas que quedaron ahí, que no tenían contrato con nadie. Y este espíritu hicieron un trato con él para asustarlos. Entonces al final de la película, de hecho los dos viajan al lugar que hipotéticamente se les llama entrevida, ¿verdad? Que tiene un número gigantescamente largo. Bueno, ese es lo que es la entrevida, el lugar donde se está esperando el alma para poder encarnar. Y cuando un alma, y esto es bastante importante, porque realmente no sé si hay almas nuevas, eso sí no lo sé, de hecho no creería, pero hay un tipo de almas que es el tipo de almas que estas almas tienen otro convenio. Hay una humanidad que es la humanidad, por ejemplo, la taygetiana, la liriana, y de esa misma raza, digamos, ¿verdad? Que está en todo el universo, que ellos tienen un trato diferente al trato que tuvieron los humanos de la Tierra. Bueno, no sé si solamente la Tierra, o si el sistema solar, o de más lugares. Pero en la Tierra, por lo que existe este lugar para pagar contratos llamado infierno, entonces por eso diría que es más un acuerdo en la Tierra. Mientras que en el caso de los otros lugares, lo que hacen es que regresan a la dimensión de su alma. Muchos de ellos lo que hacen es regresar, eh, se desencarna, ¿verdad? Y el alma vuelve a la dimensión del alma. En la dimensión del alma, pues se puede hacer lo que se quiera hacer. Por ejemplo, puedes jugar a que eres una comadreja. Entonces te transformas en una comadreja y eres una comadreja. De ahí puedes imaginar que hay millones de personas. Entonces se crean los millones de personas. ¿Por qué pasa esto en la dimensión del alma de cada persona? Porque la dimensión del alma es un espacio conectado directamente con la fuente creadora. No es la fuente, pero sí es un espacio conectado con la fuente. Entonces, para este tipo de almas, como las almas humanoides taygetianas, lilianas, muchos de ellos van a estos lugares, ¿verdad? Hay otros lugares, pero eso ya tendríamos que hablar realmente de lo que es la muerte y de las trampas de la muerte, ¿verdad? Porque hay diferentes lugares de reposo de almas, en teoría. Y lo que son dimensiones paralelas de engaño hechas por arcontes para alimentarse de esas almas. Como por ejemplo lo que es el inframundo, por ejemplo, los egipcios. Eso es un lugar para alimentarse, que llevan las almas para alimentarse de esa energía. Por ejemplo, también hay otro, eso también lo ha tratado de dejar ver una franquicia de películas llamada Marvel. Por ejemplo, en el caso de Marvel, los wakandianos van a un lugar pastoso, de pasto, que es muy pacífico, y hay unos que se convierten en panteras, y ahí pasan ahí. Ese también es otra dimensión creada por arcontes, que es creada para extraer la energía de las almas. Y las almas pueden pasar ahí miles de años
y no se dan cuenta realmente que están en un engaño. Entonces, la entrevida, hay un tercer tipo de entrevida. El primer tipo de entrevida es la entrevida que hablamos al principio, que es cuando el alma se crea. El segundo tipo de entrevida es la dimensión del alma, en la misma zona, la misma dimensión que se le llama dimensión del alma, que está conectada al cuerpo el humano. Y el tercer tipo de entrevida es otra dimensión que ahí sí están varias almas, o sea, miles, millones, billones de almas que están ahí, que están colectivamente juntas, que son las que también son las llamadas también semillas estelares, o razas también como la liliana, tajetiana, y como las hay en todo el universo, como hay en 432.000 lugares solamente de este cuadrante de la galaxia que se parecen a nosotros. Entonces ahí las almas sale cuando muere la persona, sale y entonces va a este lugar. ¿Por qué van ahí? Porque toda alma real tiene el propósito de regresar a la fuente creadora, regresar a la fuente de vida. De hecho, también en la película Soul ponen como un gran faro, una gran esfera que viene y las almas crean ahí, y solo les hace zup, o sea, como que quema ese faro, quema las almas. Realmente, para que sea más real, todas esas almas que van ahí a la entrevida, ese faro lo transportaría a esa dimensión llamada también entrevida. Entonces son esos tres lugares que son los llamados entrevida, ¿verdad? Que puede ser en la dimensión del alma de la persona, puede ser en esta otra área que es para almas nuevas, o puede ser donde están las almas colectivas que no tienen tratos con el Altísimo porque son de las razas primigenias. ¿Cuál es la diferencia? Las razas primigenias, por ejemplo, bueno, y sus variantes, porque hay también almas de las variantes. Por ejemplo, los taijetianos son variantes, los lilianos son variantes, pero la raza primigenia humana, por ejemplo, medía los más pequeños 4 metros. De ahí normalmente 4,5 metros, 5, y habían más altos de 5,5, 6 metros de alto. ¿Verdad? Esas son lo que son las razas primigenias, ¿verdad? ¿Y cuál es realmente el propósito, misión y por qué existe la entrevida? El propósito y razón de la existencia es porque es el lugar donde reposan o esperan las almas para poder volver a encarnar. ¿Qué tienen que esperar? Que haya un cuerpo con la frecuencia similar a su alma. Bueno, unos dicen exacta, la frecuencia exacta, pero realmente no todo es exacto, ¿verdad? Siempre hay un rango de frecuencia, aunque sea mínimo, pero hay un rango de frecuencia, y aprovecha en ese rango de frecuencia el alma para poder encarnar. ¿Por qué? Porque el propósito de toda alma es regresar como hijo a la fuente, y mientras no quieran aceptar esa realidad, siguen siendo creación del Altísimo. Cuando ya logren aceptar la realidad de que para poder volver a la fuente necesitan ser hijos del Altísimo, entonces ahí ya todas esas almas van a regresar a casa. Por eso es que se hizo estos espacios llamados entrevida. Bueno, me alegra mucho saludarte, hija. Sabes que te amo con todo mi corazón, y le agradezco mucho al Altísimo porque podemos comunicarnos, podemos hablar, puedes escucharme,
y puede fortalecerte a través de estos audios. Te amo con todo mi corazón y las amo con todo mi corazón, mis hijas. Cuídense. Chao.